Leemos el texto entonces. Aquí está Segundo Libro de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11 y 14 a la primera parte del versículo 16. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te Muy alabamos, bien, Señor. pues ¿qué vemos en este texto? Vemos, pues así, en las etapas que se va presentando esta narrativa, una situación inicial, una mujer que no había tenido hijos y que vive en Sunem, es una mujer casada, se menciona ahí que su marido es un anciano, muestra hospitalidad a Eliseo y a su criado. Les comparte alimentos, que es signo del deseo de compartir aquello que nos proporciona vida y salud. Ella expresa a su marido la certeza de saber que Eliseo es un hombre de Dios. La mujer prepara un cuarto amueblado al profeta para que se pueda hospedar con ellos cada vez que pase por la región mientras ejerce su ministerio. Eliseo consulta con su criado qué podrían hacer por esa mujer en agradecimiento por su hospitalidad. El criado dice al profeta que ella y su anciano esposo no han podido tener hijos. Eliseo va con ella, o la manda a llamar, y le afirma que dentro de un año, cuando él vuelva, ella tendrá un hijo en sus brazos. ¿Qué nos llama la atención de este pasaje? Primero, que vemos aquí una pintura donde aparece esta mujer, supongo el marido, que parece un niño, pero representaría más bien a un hombre de edad avanzada. Se acerca entonces al profeta. Aquí el profeta pues trae en su mano, yo creo, aquí lo pintan como un libro. Obviamente no existían los libros en tiempos de Eliseo, sino eran rollos de pergaminos, si acaso, aunque no se nos dice en el texto que Eliseo lleve un libro consigo, pero pues puede representar su vinculación a la palabra de Dios. Lo que vemos en esta mujer son una mezcla de datos, una mezcla de situaciones. Primero, para que ella se abra a la gracia de relacionarse con el profeta, Congelo. primero que nada, ella se pone en manos de Dios. Discierne entonces, a partir de su relación con Dios, discierne, se da cuenta que Eliseo es un hombre de Dios. No es cualquier pasajero que va por la zona. Es un hombre de Dios que ya se ha acostumbrado a ir pasando con ellos, lo cual significa que les tiene confianza y ellos con gran alegría comparten su deseo de vivir manifestado en la comida a este profeta. Ahora bien, no solo se centran en el profeta, vemos que también dice el texto que Eliseo lleva a un criado. Okay. Aunque no se menciona su nombre, pues también le dan la asistencia al criado. Dice
el texto que en los altos, o sea, en el segundo nivel de la casa, le van a hacer precisamente esa pequeña habitación. En aquellos tiempos, tener un segundo nivel en la casa era un signo de riqueza. Quizá por eso aquí el pintor pone a esta mujer con un vestido pues semidorado, con distintos colores, porque en aquel tiempo solamente quienes eran ricos tenían vestimenta de color. Todos los demás tenían pues ropa muy sencilla, casi color costal, por así decir. No había facilidad de adquirir material de color para hacer vestidos. Y esta mujer, pues aquí viene representada de manera muy colorida, porque quizás si el pintor pretende decirnos que la mujer era rica. Y entonces para hacerle un lugar al profeta en el segundo piso de la casa o el segundo nivel, pues eso significa que la mujer tenía dinero. Por tanto, pone sus bienes a disposición del hombre de Dios y haciendo eso, le facilita la misión al profeta y ella se convierte en una pieza clave en el éxito del profeta. Porque si no, el profeta tendría que ir y venir continuamente a un lugar donde pudiera comer para después regresar y predicar la palabra. Y entonces esta mujer le facilita el ministerio al profeta Eliseo ofreciéndole un espacio. Por eso Jesús dirá en el Evangelio, quien ayude a un justo recibirá también recompensa de justo. Y la justicia en la Biblia es cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esta mujer busca que el profeta le sea lo más fiel posible a Dios, le ahorra la posibilidad incluso que el profeta tenga un pretexto ahí para retirarse y después volver. Y entonces la actividad ministerial de Eliseo hubiera quedado más limitada. Y esta mujer, en cambio, dice, ayudemos a que el profeta tenga frutos más abundantes en su ministerio, prestándole o poniéndole a su disposición un lugar apropiado, un lugar digno como mensajero de Dios. En pocas palabras, la mujer se convierte en una bienhechora de Eliseo y fíjense cómo no le pide nada a cambio. Eso de no pedirle nada a cambio, para nosotros es un acto grande de generosidad, pero lo es más en aquella cultura. Todas las culturas orientales, sobre todo aquí en la cultura de israelita, eran culturas del honor. Entonces, si alguien hacía un bien a otra persona, la otra persona, para honrar a aquel que le dio hospitalidad, procura darle a cambio también un beneficio. Y es lo que hace Eliseo. Se queda pensando, esta mujer ha hecho mucho por nosotros, ¿qué podemos hacer por ella? Y ya el criado le dice, pues mira que ella no ha tenido un hijo. Indirectamente, el criado le dice, haz algo para que ella pueda tener hijos. Y entonces Eliseo la manda a llamar y le afirma, fíjense, no le promete, más bien le afirma, dentro de un año, cuando venga, tú tendrás un hijo en brazos. ¿Por qué lo afirma y no le promete? Pues porque le está diciendo, Dios no se va a quedar de brazos cruzados, Dios te dará la mayor de las bendiciones para toda mujer hebrea, que es tener un hijo. Porque tener un hijo es participar de la bendición que Dios ha dado a Abraham y a su descendencia, porque a través de la descendencia de Abraham Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra. Ajá. Así que tener hijos, pues es fundamental para todo hebreo, para todo judío. Por eso incluso hasta los rabinos, que se dedican a la palabra de Dios, pues también se casan y también procuran tener hijos, porque así participan de la bendición de Dios a Abraham. Eso en cuanto a la primera lectura. Entonces, ¿qué aprendemos? A ver, ¿qué mensaje nos ha dejado este texto? ¿Qué ecos producen ustedes este texto que hemos leído?
y estos puntos aquí marcados. ¿Cómo podríamos sintetizar en una expresión breve la enseñanza de esta lectura? Adelante, sin miedo. Adelante, Ednel. Sí. Bueno, la verdad es que está muy obvia porque si nosotros no podemos hacer una labor de evangelización directa, podemos apoyar a la evangelización. Ujú, Este, luego, la mujer como que sí era generosa, quiso ayudar, pero aquí como que no interviene la fe, ¿no? No es la fe de ella la que da el milagro, sino que ella por sus obras obtiene ujú. recompensa, Sí, así, muy bien. sin siquiera desearlo quizá, porque ella no se lo pidió, ¿no? Exacto. Ella no le pide nada a cambio, ajá, que era lo propio Ujú. de la cultura de la época, que ella esperara algo a cambio, pero ella no le dice nada. Lo que Ujú. vemos aquí es cómo ella, a partir de su relación espiritual que ella tiene con Dios, eso le permite a ella discernir que Eliseo es un hombre de Dios. Fíjense, no se da cuenta que Eliseo sea un hombre de Dios porque continuamente vaya a comer a su casa, porque cualquier pelao, como decimos, cualquier pelao puede llegar a comer a la casa. Ella se Ujú. da cuenta de que él es un hombre de Dios porque ve su insistencia en predicar la palabra, en mantener la fidelidad de los israelitas al mensaje que Dios nos ha comunicado. Y entonces ella dice, como bien comentó, si yo no puedo participar directamente de la obra de predicación o de evangelización en nuestro caso, al menos, primero, reconozco que este hombre es un enviado de Dios y colaboro para que este hombre realice mejor su ministerio para bien de todo el pueblo. Ajá. Entonces, fíjense, aquí el primer punto es reconocer que Eliseo es un hombre de Dios. De Dios. En el Evangelio vamos a encontrar también como Cristo dice, quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. O sea, Cristo se identifica con sus enviados. Aquí Eliseo también, como que esta mujer se da cuenta que Eliseo se identifica con Yahvé que lo ha enviado. Y por eso también Eliseo va haciendo algunos milagros, según el relato del segundo libro de los Reyes. Entonces ella comprende, por fe, comprende que este hombre es un hombre de Dios. Nadie se lo dijo, ella lo va descubriendo a partir de su vida de oración y de ver, testimoniar cómo Eliseo se desvive por predicar la palabra. Entonces dice ella, quiero participar de su ministerio, facilitándole su misión. Ujú. Don Luis, adelante. Padre, también como la promesa, ¿no? De lo que sucedió con Sara y Abraham Ajá, y, y Zacarías, ¿no? Que eran, ¿no?, hombres ya de edad avanzada y el Señor les promete que va a haber, bueno, precisamente de Abraham, ¿no? Ujú. Y así es en sí, este caso, ¿no? ¿No? Ellos ya son, bueno, el Señor ya es anciano, pero bueno, está la promesa que Dios les hace que va a tener al año siguiente, como pone usted ahí, en ujú, su diapositiva, que el año siguiente ya tendrá un hijo en sus brazos. ajá. Así es. Fíjense cómo la Biblia continuamente nos presenta contrastes. El contraste de la situación inicial de las personas que van a recibir una bendición de Dios y la bendición de Dios como tal. Efectivamente, esta mujer no era estéril, pero su esposo ya era anciano. Entonces Ujú. se maneja de fondo la idea que es muy difícil que ellos puedan tener hijos. Ajá. Quizá ella todavía andaba entre los 20 o a lo mucho a los 30, mientras aquel hombre, pues en aquel tiempo un anciano ya era pues quizá alguien de mi edad, alguien de 50 años, ya se consideraba viejito en ese tiempo, porque el tiempo de vida era muy corto, no había tantos desarrollos clínicos
estudios de medicina tan desarrollados para ayudar a que la gente viviera más tiempo, sino que pues una fuerte infección los mataba, ¿no? Entonces se veía ya a los del programa 50 y más, ya se les veía como viejitos. Entonces, pues esta mujer seguramente era al menos 20 años menor que su esposo y por lo mismo se decía, pues es muy difícil que puedan llegar a tener hijos. Pero no se trata el hecho de simplemente de tener hijos, sino que Dios bendice a esta familia con la mayor bendición que se pueda esperar en un judío, que es la de tener hijos, participar de la bendición de Dios a Abraham. Y en el Evangelio, como bien comentó aquí Luis, Zacarías, quien será padre de Juan el Bautista, él y su esposa Isabel no podían tener hijos porque dice el Evangelio, ella era estéril. Ajá. Y entonces, pues complicado, ¿no? Entonces, fíjense, la esterilidad o la vejez aparecen tanto en Abraham como en el caso de esta mujer, como el caso de Zacarías e Isabel, aparecen ellos en una situación que está como delimitada por la falta de vida, no necesariamente por la muerte, sino por la falta de vida en el sentido de que tienen la imposibilidad de engendrar vida. Y en cambio Dios, que es la vida, les otorga la bendición de tener hijos. ¿Ah? Les otorga la bendición de ser co-creadores junto con Dios, teniendo un hijo. En este caso concreto, Dios la bendice porque ella, primero, reconoció en Eliseo un nombre de Dios y segundo, porque fue hospitalaria con él y con su criado. El criado, al parecer, es una persona insignificante, de hecho, ni siquiera se menciona su nombre en el relato, pero no deja de ser importante porque el criado también es objeto de la benevolencia de esta pareja que no ha podido tener hijos. No se centran solo en ayudar al profeta, sino también a aquel que le va acompañando. Ahora preguntémonos, ¿qué habrá sentido, qué habrá experimentado espiritualmente esta mujer cuando supo que estaba embarazada? Ajá. Seguramente recordó las palabras del profeta, se llenó de júbilo y dijo, pues Dios es grande, su misericordia es infinita, ha puesto sus ojos en esta humilde sierva, casi como el Magnificat en San Lucas.